Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los invitamos para que nos acompañen el día de hoy. Hoy hablaremos con la doctora Luz Carrega. Ella es historiadora del Colegio de San Luis. Y vamos a platicar de varios temas que, por supuesto, son de su especialidad y que nos van a interesar y nos va a llevar por este viaje en el tiempo. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar primero por conocer quién es y cuál ha sido su trayectoria, de manera muy breve, porque la verdad es que tiene una trayectoria impresionante como historiadora, con sus publicaciones, con los temas que aborda, pero vamos poco a poco. Por lo pronto escuchemos una breve semblanza de quién es nuestra invitada del día de hoy. ¿De quién hablaremos hoy? María de la Luz Carrega Lamadrid es doctora en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Las líneas de investigación que trabaja son Historia Económica y Política, siglos XVIII al XX. Actualmente trabaja en el proyecto Orden Político y Relaciones de Autoridad en México, entre 1850 y 1950. Entre sus diversas publicaciones destacan Ahí viene el tren, construcción de los ferrocarriles en San Luis Potosí durante el Porfiriato, los procesos electorales de 1949 en San Luis Potosí, una nueva oportunidad de negocio, canje de tierras por vías de ferrocarril, el caso del Estado de San Luis Potosí, 1879-1901, el Colegio de San Luis, CONACYT. Luz Carrega, platícanos por qué te volviste historiadora, cómo descubriste esta vocación. Pues más bien la vocación me descubrió a mí. ¿Cómo? Fui una adolescente desorientada. En aquellos años no se acostumbraba esto de la orientación vocacional. En emergencia mis papás me llevaron con un orientador vocacional. Y durante los 3 años de preparatoria, creo que cada semestre cambiaba yo de opción. O sea, ¿empezaste queriendo ser qué? Quise ser médico, quise ser psicóloga, quise hacer trabajo social y finalmente decidí que, como siempre me habían dicho que era muy alegadora, pues que debía ser abogado. Pues en casa estaban ya muy tranquilos porque ya la hija había decidido que iba a estudiar. Y el día que fui a la universidad a llenar la solicitud para el examen de admisión, hasta la fecha no sé por qué, pero en el renglón de carrera a la que solicité ingreso puse historia. Existía la carrera, era una carrera sobre la cual yo no había investigado absolutamente nada, no tenía la menor idea de para qué servía o qué hacía uno con esa carrera, pero pues ahora sí que, como dirían los muchachos ahora, le atiné, porque me he mantenido en la disciplina. La licenciatura, la maestría y el doctorado han sido en historia y realmente pues ha sido muy satisfactorio. ¿Qué has encontrado en la historia? ¿Por qué te enamoraste? Digo, finalmente te encontró la historia a ti, pero al final pues te quedaste. Ya la maestría y el doctorado ya fueron absolutamente conscientes. Totalmente conscientes. Encontré la posibilidad de explicar nuestra realidad a través de los muertos, a través de los papeles viejos, la experiencia de entrar a un archivo desde el olor de los documentos o de los libros antiguos es maravillosa. El poder tener la posibilidad de comunicarte con quienes emitieron estos documentos o construyeron un edificio o aparecen en la fotografía, me pareció también maravillosa. Y todo esto enfocado, bueno, a explicar la realidad, ¿no? El momento actual. Ya escuchábamos un poco en la semblanza que al inicio les proponíamos
en general, digamos, te ha llamado la atención este tema de las prácticas políticas, las instituciones, cómo responde la sociedad en ciertos periodos, particularmente de 1850 a 1950, un periodo de muchísimas transiciones para nuestro país, Sí. de construcción, finalmente, ¿no? Yo empecé, o sea, mis primeros trabajos en la disciplina fueron en torno al porfiriato. Y un poco para poder explicar o entender el porfiriato es que me he ido hacia atrás y hacia adelante. Y realmente lo que me ha interesado efectivamente es la historia política. Ahora, sí quiero comentar que cuando se habla de hacer historia política o historia social o historia económica, pues evidentemente tienes que hacer todos esos tipos de historia, o sea, va todo muy, muy ligado, ¿no? ¿Por qué te llamó la atención el porfiriato? El porfiriato también fue accidental el asunto. Para titularme para la licenciatura, la opción más rápida, express, era hacer un catálogo de documentos, carta de correspondencia de Porfirio Díaz, y la tesis en sí consistía en hacer un estudio sobre los temas que trataban esos documentos. Me tocó hacerlo del periodo de enero a marzo de 1885 y la verdad es que don Porfirio me capturó. ¿Te enamoraste? Encontré una imagen, o sea, encontré un personaje totalmente distinto a lo que decían los libros. A lo que nos pintan en la escuela, ¿no? Exactamente. En la primaria. A lo que tradicionalmente nos han dicho. Y pues me empezaron a surgir varias preguntas en torno a este personaje, en torno a su gobierno. Me fui yendo un poquito hacia atrás. La tesis de maestría fue ya sobre la revuelta de Tuxtepec en 1876, tratando de explicar, pues ahora sí dicho coloquialmente, cómo le hizo para quedarse 30 años en el gobierno, cuando estamos hablando de un periodo en el que el único presidente que había cumplido con su periodo de gobierno había sido Guadalupe Victoria, ¿no? Todos los demás habían salido, la mayoría por golpes de Estado y demás. Y pues poco a poco me fui metiendo en este periodo que es maravilloso, sobre todo la primera parte del porfiriato, porque realmente lo que más conocemos es la segunda parte, dado que quienes hicieron la revolución o explicaron la revolución, pues se fueron a los últimos años del porfiriato para poder explicarla, ¿no? En estos papeles que estuviste revisando para tu tesis de licenciatura, ¿qué te encontraste? ¿Hay alguno que de manera especial, alguna anécdota te haya...? Me encontré papeles muy interesantes. Por ejemplo, me encontré... Porfirio Díaz no deroga las leyes de reforma, ¿sí? Sin embargo, busca hacer alianzas con los distintos sectores políticos del país. Y entre ellos, como sabemos, pues la Iglesia, ¿no? Llegó a tal grado su acercamiento con la Iglesia que el arzobispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, el arzobispo de México, se atreve, lo pongo entre comillas, a solicitarle a Díaz que le devuelva el Palacio Episcopal. Y Díaz pues contesta algo así como, pues sí nos llevamos bien, sí somos amigos, la Iglesia y el Estado pueden convivir, pero no puedo violar las leyes de reforma, ¿no? Y en este mismo sentido también, por ejemplo, hay una carta de un sacerdote, bueno, de Díaz al arzobispo, solicitándole que ubique a un sacerdote amigo de él en una parroquia X. Eso me llamó la atención por la confianza o por la cercanía que estaba mostrando entre estos dos sectores, entre estas dos instituciones. ¿Cómo era Porfirio Díaz? ¿Por qué es importante revisar el Porfirio Díaz que era militar, que no solo este viejito ya en decadencia que nos pintan en las biografías, ¿no? Sí. Sino este militar que apoya, pero que también encabeza, que es un gran líder? ¿Cómo es ese Porfirio Díaz de antes? Yo normalmente con esto que tú dices, cuando daba clase yo en bachillerato y después en otros grupos, siempre les decía, a ver, cierren los ojos e imagínense a Porfirio Díaz. Y la imagen que tenemos todos de Porfirio Díaz exactamente es la de esta persona ya vieja, eso sí, cubierto de medallas, con la mirada de mando y el bastón. Pues Porfirio Díaz era una gente, cuando llega a la presidencia, que no tiene experiencia política, que tiene que aprender a hacer política, pero que tiene una capacidad grande de conocer a la gente, de saber de quién fiarse y de quién no fiarse,
es una gente que se preocupa mucho, que pone mucho énfasis en la cuestión de las alianzas, en debilitar grupos de poder locales que pueden restarle poder a la presidencia de la República, y que finalmente, bueno, tiene un primer fracaso cuando el plan de la Noria en el 72, pero ya con Tuxtepec logra poco a poco ser reconocido por los distintos sectores del país, ¿no? Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar platicando con la doctora Luz Carrega. Ella es investigadora del programa de Historia en el Colegio de San Luis. Es una de las fundadoras, precisamente. A ella le tocó toda esta transición. Es más, yo creo que te tocó la primera piedra, ¿no? Sí, aquí estuvimos. No pertenecía yo al Centro de Investigaciones Históricas, pero sí aquí estuve desde el principio. Pero sí llegar desde la fundación hace 20 años. Y cargar cajas en la mudanza. Vamos a platicar de esto y más. Continuamos aquí en Hablemos. Agradecemos, por supuesto, a Canal 9 todas las facilidades que nos brinda y transmitimos desde nuestra biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga en el Colegio de San Luis. Continuamos, estamos platicando esta noche con la doctora Luz Carrega. Ella es historiadora en el Colegio de San Luis. Estabas platicándonos de don Porfirio. Te enamoraste prácticamente, esta correspondencia que por ahí detectaste, no de don Porfirio, pero bueno, del personaje histórico, ¿no? Y yo creo que de esta etapa. ¿Qué más fuiste descubriendo? Pues evidentemente ya lo dijo Paul Garner, algunos nos llamó la atención el furor que causó, porque bueno, algunos ya lo habíamos detectado. El gobierno porfirista, por ejemplo, ha sido definido por algunos autores como una dictadura. Y como ya lo publicó Paul Garner, como lo habíamos detectado, pues no se trata de un gobierno dictatorial, es un gobierno autoritario. Para el caso de San Luis, que es donde yo más he estado investigando qué ha pasado en San Luis, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, toda la estrategia que Díaz lleva a cabo para debilitar a grupos de poder, por ejemplo, el que se ubicaba en la zona de Río Verde. Río Verde, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta que se consolida el porfiriato, fue el centro de las decisiones políticas del Estado. La capital era la ciudad de San Luis, pero allá era donde se tomaban las decisiones. Y obviamente la tendencia del porfiriato, la tendencia de Díaz, es jalar este control hacia el centro y no dejar que los grupos de poder siguieran detentando el poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta estrategia, y ahí fue donde me topé con el ferrocarril, en esta estrategia jugó un papel muy importante los medios de comunicación. El ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Al dejar fuera una población o integrar a otra, debilitaba o fortalecía. Que también eran decisiones políticas, finalmente, ¿no? Por las familias, sí, por el poder económico que detentaban y que era una influencia política. Sí. ¿No era casual que la vía se trazara por la ruta geográficamente más fácil entonces? No, lo que hacen los ferrocarriles en general en el país es seguir los mismos caminos de herradura que ya estaban funcionando. Los ferrocarriles en México no abren nuevos destinos. O sea, los puntos de partida y los puntos de destino prácticamente son los mismos. Y en general las vías van siguiendo estos caminos de rueda, no de herradura, estos caminos de herradura por donde ya se movían, de rueda. Por donde ya se movían las carruajes, carretas, etcétera, ¿sí? Lo que sí sucede es que en estos trayectos, o sea, las concesiones indicaban el punto de inicio y el punto de destino. Y se daba cierta libertad a las empresas para que la ruta o el itinerario lo fueran marcando ellas. Sí sucede en estos casos que las empresas ferrocarrileras modifican un poco los trazos de estos caminos de rueda y mucho tiene que ver con las negociaciones que hacen, por ejemplo, en el caso de San Luis con los hacendados, porque en San Luis el ferrocarril no toca tierras indígenas. El ferrocarril en San Luis, tanto para el norte como para oeste, cruza por haciendas, entonces las negociaciones fueron con estos grupos de hacendados.
Está, por ejemplo, el caso en Salinas, la negociación que se hace con los de Rasu, de la empresa salinera. En el caso del ferrocarril a Tampico, la negociación que se hace sin éxito con Río Verde, ya estaba todo listo, o sea, los hacendados rioverdenses habían reunido el dinero que se requería, estaba todo listo para que el ferrocarril tocara Río Verde, y a la mera hora, sin previo aviso, el ferrocarril se salta a Río Verde. Por una razón política, la cabecera, ¿no? Según entiendo. Sí, la cabecera municipal, para continuar por Cárdenas. Si uno ve el mapa, pudo haber tocado Río Verde y pudo haber tocado Cárdenas. Cárdenas era la hacienda del gobernador de San Luis, de Carlos Díez Gutiérrez, y en Río Verde está el grupo de los Verástegui, que es al que están intentando debilitar, ¿no? Entonces, sí, el ferrocarril juega en estas cosas también un papel interesante. Y continúa de algún modo dentro de la marca, digamos, que dejó Porfirio Díaz, ¿no? Que dejó el porfiriato en San Luis Potosí. Los trenes, alguna parte de la arquitectura, hasta el Panteón del Saucito tiene un trazo de panteón francés, que ya nos platicarás un poquito más adelante. Vamos a ver esta cápsula que hemos preparado para ustedes sobre parte del trabajo que tiene nuestra invitada del día de hoy. Como pueden ver, tiene una producción importante y particularmente el trabajo que ha hecho sobre el ferrocarril. Vamos a verlo y continuamos con nuestra charla. La historia del ferrocarril en nuestro país ha estado profundamente ligada a la historia política y cultural de México durante los siglos XIX y XX. Durante el Porfiriato, la construcción y expansión de vías ferroviarias por el país no solo permitió unir y comunicar a diversas regiones de México y abrir rutas que permitieron un mayor intercambio comercial. Sirvió también como un poderoso instrumento político para un régimen cuyo discurso radicó en la modernidad y el progreso. La influencia del ferrocarril en nuestro país se ve reflejada también en la vida social y cultural de los mexicanos. Dotó de identidad a diversos grupos que se relacionaron con el mismo, ya sea durante su construcción, operación o simplemente por ser un punto de paso en las vías férreas. La importancia del ferrocarril es tal en México y el mundo que la UNESCO reconoció en febrero del 2016 al acervo documental ferroviario como Memoria del Mundo. Esta trascendencia es reconocida también por un buen número de investigadores e investigadoras alrededor del mundo, como la doctora Luz Carrega Lamadrid, historiadora de El Colegio de San Luis, que hace casi 20 años se subió al riel de investigar la importancia de este medio de transporte durante el gobierno de Porfirio Díaz. Su trabajo y esfuerzo se ha visto reflejado a través de un puñado de publicaciones sobre el tema y en el otorgamiento de reconocimientos como el Mérito en Investigación Histórica Ferroviaria METLAC, que se le otorgó junto a otros 6 investigadores en octubre del 2015 por parte del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. La doctora Carrega reconoce el nombramiento de la UNESCO y el premio mencionado como pasos importantes en pro de la conservación de este patrimonio esencial para la historia de México. Parte de este legado aún subsiste y genera añoranzas entre las personas que viajaron en tren o formaron parte del gremio ferrocarrilero. Un par de proyectos han rescatado el tren de pasajeros en algunos puntos del país. Sin embargo, aún son varias las poblaciones aledañas a las vías las que esperan escuchar de nueva cuenta el resoplo y el sonido del silbato. Bueno, ya veíamos ahorita en la cápsula uno de tus más recientes libros, que es Ahí viene el tren. Platícanos tú un poco más. Este libro lo que trata o lo que muestro yo ahí son los resultados de la investigación que hice sobre la construcción de ferrocarriles en San Luis Potosí.
No me meto en el asunto del impacto, o sea, si hubo un gran impacto económico, si los resultados fueron buenos o malos, sino lo que a mí me interesó en esta investigación fue todo el proceso de construcción. Toco ahí los caminos de rueda, por esto que acababa yo de mencionar hace rato, van paralelos, van siguiendo las mismas direcciones. Hay un capítulo dedicado a la normatividad, por ejemplo, porque a mí me llamaba la atención que la primera ley de ferrocarriles se publicó en el Porfiriato, hasta casi terminado el Porfiriato. Y yo decía, ¿cómo un régimen que se está preocupando por el orden entendido como normatividad no se preocupó por normar esto? Entonces le fui siguiendo la pista a las normas. Me encontré que la primera convocatoria para construir un ferrocarril en México data del gobierno de Guadalupe Victoria, ferrocarril que no se llevó a cabo. Tengo otro capítulo en el libro que tiene que ver con las negociaciones por tierra que hacen las empresas con los hacendados, estas franjas de tierra que se necesitaban para tender las vías. En algunas partes el negocio de los inversionistas mexicanos lo encontraron en las concesiones. Ellos obtenían la concesión y la traspasaban con cierta ganancia. En el caso de San Luis no. En el caso de San Luis lo que les interesó fue la tierra. Y lo que le interesaba al hacendado es que el ferrocarril tocara su propiedad. Entonces no vendieron tierras, muy pocos empresarios, muy pocos hacendados vendieron la tierra. En general cedieron gratuitamente la tierra a cambio de que la empresa estableciera allí una estación. Y hay un capítulo que trata también sobre los trabajadores. ¿Quiénes fueron estos primeros trabajadores del ferrocarril? Esta gente que, pues ahora sí, abrió brecha, montó sí, totalmente, tendió los rieles, y cómo estos trabajadores se incorporaron después a las empresas para trabajar en los talleres. Y hay un último capítulo donde, bueno, a manera general hablo un poco del imaginario, que era cómo se veía el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril era casi visto como un talismán. Hay una nota progreso. Como progreso, pero pareciera que la sola presencia del ferrocarril, hay una nota, me parece que es de Guillermo Prieto en uno de los periódicos, perdón, no es de Guillermo Prieto, en el periódico oficial, donde dice que al atravesar secos desiertos, los convertirá en lugares verdes y fértiles, y como eso mucho más, ¿no? Pero de algún modo refleja cómo el ferrocarril fue marcando el rumbo y el destino de algunas comunidades, poblaciones, entidades, familias. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo en San Luis Potosí, por ejemplo? Mira, en el caso de San Luis de la ciudad, el ferrocarril, la instalación de la infraestructura ferrocarrilera cambió la orientación, la dirección del crecimiento urbano. La ciudad estaba creciendo hacia el poniente, y cuando se instala ahí la infraestructura ferroviaria, pues costó más trabajo brincar ese obstáculo que brincar el de la Corriente Seca, actual calle de Reforma. Entonces la ciudad cambió su orientación de crecimiento hacia el oriente, hacia el barrio de Tequisquiapan, y hacia el sur, hacia la calzada de Guadalupe. Hay casos como el de Cárdenas y el de Vanegas, donde el trazo de la ciudad, o sea, el centro histórico de la ciudad, es la estación de ferrocarril. Ambas eran haciendas y se convierten en población a raíz de la instalación de la infraestructura ferroviaria. Experta mucho en Porfirio Díaz, un poco por accidente, ya veíamos. Regresando nos va a platicar dónde, aquí en San Luis Potosí, dónde se ve la mano todavía del porfiriato. Usted puede voltear una esquina en el centro histórico y prácticamente ves ahí la mano todavía de Porfirio Díaz. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando con la historiadora Luz Carrega. Continuamos. Estamos de regreso. Esta noche estamos platicando con la doctora Luz Carrega. Ella es historiadora del Colegio de San Luis y experta en este importante periodo en la historia de México, el Porfiriato. ¿Es verdad que si volteamos a cualquier esquina del centro histórico, no cualquiera, pero sí a varias partes, sí podemos encontrar ahí la mano todavía de don Porfirio?
digamos, no exactamente la mano de él, pero sí de arquitectos de la época y con características de la época. El centro histórico, si lo observamos bien, la traza, digamos, las calles, la traza de las calles, sí corresponde a la época virreinal, pero la arquitectura del centro histórico mayoritariamente es porfirista. Ejemplos, está los portales Ipiña, el edificio Ipiña. Este edificio se hizo a conciencia, siguiendo un modelo de un edificio en Francia. La idea era, como se acostumbraba en Europa, que la parte baja se dedicara a comercios y en la parte alta las habitaciones, departamentos. En los templos, bueno, los templos sí, la mayoría son de la época del virreinato, excepto San José, que ya está construido durante la época porfirista. Tenemos otros edificios. ¿El Teatro de la Paz qué es? El Teatro de la Paz es porfiriano también. Ha sido muy remodelado, el interior no tiene ya nada que ver con el original, pero es también de esos años. El antiguo Palacio de Cristal. Contraesquina, por ejemplo, de Palacio de Gobierno hay una farmacia en un edificio también del 19, que también es de la época del porfiriato, que tiene un mercurio, una escultura de mercurio en la parte más alta. Ese edificio fueron las oficinas de la empresa de muebles de Jorge Una, cuya fábrica originalmente estuvo en donde después se estableció la textilera de Atlas, de fibras duras Atlas. Entonces, sí vamos encontrando varios edificios. Y luego hay cosas, por ejemplo, y un poco regreso al ferrocarril, que las estaciones, la estación nueva, que me encanta que le digamos nueva porque es de los años 40, entonces si esa es nueva, pues todos estamos muy jovencitos, pero bueno, la estación vieja de pasajeros y la estación de carga que está cruzando el puente de Avenida Universidad, tienen todas las características también de la época, o sea, fueron construidas en la época porfirista. Y ahí hay una cosa interesante, cuando se inaugura el ferrocarril en 1888, el Nacional Mexicano, México-Laredo, y en 1890 la vía Aguascalientes-San Luis-Tampico, estas estaciones se van a convertir en la puerta de entrada a la ciudad. Y entonces la Alameda va a adquirir un lugar muy importante en lo que tiene que ver con transporte urbano. No es fortuito que las principales terminales o que la mayoría de las terminales de las líneas de autobuses urbanos actualmente lleguen a la Alameda. Sigan ahí transitando y haciendo su centro. Ajá. Y esto viene desde que se inauguran estos edificios, que pues es la puerta, o sea, es el lugar de llegada. Lo primero que se hizo fue establecer una vía de tranvía a las estaciones para que pudieran mover a los pasajeros, pero la tradición se fue quedando, o sea, se fue formando una tradición ahí en transporte y pues ahí los tenemos hasta la fecha, ¿no? ¿Cuál dirías que es la razón por la que esta mano del porfiriato se refleja todavía en la arquitectura? ¿Estaban en pleno auge, por ejemplo, la mueblera de Una, las empresas? Los edificios del porfiriato tienen dos características. Una, evidentemente hay una influencia francesa. Francia era en aquellos años una potencia mundial, era la rectora de valores, entonces digamos, los cánones arquitectónicos eran tomados de Francia. Y la otra es que las obras del porfiriato se hicieron para durar, ¿no? Un caso, por ejemplo, o sea, para ejemplificar esto, es la presa de San José. La presa de San José se inaugura durante el porfiriato y la presa sigue funcionando, es la que sigue surtiendo de agua a la ciudad, ¿no? Entonces, ahora, también el porfiriato es una época donde con esta idea de progreso y de modernidad empieza a entrar en la arquitectura el concreto y el fierro. El uso de estos materiales. El uso de estos materiales como elementos importantes para la arquitectura. Hay un libro muy interesante del arquitecto Villar sobre un constructor de la época en San Luis, don Octaviano Cabrera, donde va mostrando varias de las obras planeadas, organizadas por él, y va mostrando este uso de materiales que van marcando una época interesante, pues. El Panteón del Saucito también está... El Panteón del Saucito se abre en estos años, la parte vieja corresponde al porfiriato. Hay que acordarnos que antes de las leyes de reforma, los panteones o los lugares de entierro
correspondían a la Iglesia Católica era la que tenía que ver con esto. Muchas veces se llevaban a cabo en los atrios de las iglesias, las sepulturas. El Panteón del Saucito está respondiendo también ya a una época moderna. A un nuevo orden que quieren imponerse, ajá, ¿no? Más y entonces en civil. la parte vieja del panteón vamos a encontrar monumentos maravillosos, esculturas y demás que tienen que ver también o que fueron hechos en la época del Porfiriato y que tienen mucho que ver también con los elementos franceses, ¿no? El hecho de que todos estos edificios se hayan, digamos, construido con estas tendencias, hechos para durar, también reflejan que San Luis estaba incorporado a esta dinámica social, económica y política del Porfiriato, es decir, fuimos una parte importante en este lapso. San Luis fue una ciudad muy importante durante el Porfiriato. Mucho tiene que ver la ubicación geográfica, pero también hay otra cosa. El gobernador de San Luis, Carlos Díez Gutiérrez, que es un personaje que por cierto hemos estudiado poco y conocemos poco, tuvo la capacidad, la inteligencia de irse colando al grupo más cercano a Porfirio Díaz. Y entonces San Luis fue un lugar que tuvo mucha importancia dentro de la visión política de la época, ¿no? Mucho, insisto, tiene que ver con la ubicación geográfica, porque a partir de la guerra contra Estados Unidos, a partir de la pérdida de la mitad del territorio del Tratado de Guadalupe Hidalgo, San Luis se va a convertir en la puerta de entrada a los estados del norte. Y la otra es que si le seguimos la pista a varios personajes, todos pasaron por San Luis, ¿no? O sea, no solamente vino Juárez a San Luis, tenemos varios personajes de la época que se establecieron o que vinieron. Por ejemplo, Mariano Escobedo, el gran héroe de la Reforma. Mariano Escobedo fue gobernador de San Luis. ¿Cómo? ¿No? Entonces, sí, San Luis tiene un... O sea, no solo Juárez y Madero, lugar, ¿no? Que son como los más conocidos. Los más conocidos, pero San Luis tiene una importancia política para todo este siglo XIX. ¿Quién más estuvo por acá, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, con la revuelta de Tuxtepec antes de la revuelta de Tuxtepec hubo en el 69, si mal no recuerdo, 1869, 1870, hubo un problema aquí en San Luis con el gobernador en turno, con el gobernador Bustamante, que terminó siendo desaforado y destituido por el Congreso. Se arma pues un levantamiento, manifestaciones, etcétera, y se van a ver involucrados o van a participar en esto, por ejemplo, Trinidad García de la Cadena, que era el gobernador de Zacatecas. A este movimiento Cosío Villegas lo ha definido como el antecedente de la revuelta de la Noria y de la revuelta de Tuxtepec por los personajes que participaron. Platícanos un poco más de esta revuelta de Tuxtepec. La revuelta no comienza en San Luis, la revuelta comienza en otros estados. A San Luis le llega por el estado de Tamaulipas. El periódico oficial construyó una imagen del tuxtepecano triunfador y vencedor en torno a Carlos Díez Gutiérrez, que tenía el nombramiento de gobernador provisional y comandante del estado por parte de Porfirio Díaz. Sin embargo, quien trae la revuelta y quien gana San Luis para la causa tuxtepecana es el general Ignacio Martínez. Bueno, por lo menos aquí en San Luis hay una colonia, la General I. Martínez, y una calle recordando a este personaje. ¿Cómo se llamaba? Que sí es una duda que luego General Ignacio Martínez. Era médico también, es médico y general. Era una de las gentes que en ese momento fue un apoyo importante para Porfirio Díaz. Terminaron distanciados y pues hay rumores por ahí incluso de que se mandó a asesinar a Martínez varios años después. ¿Por qué era importante San Luis, el estado de San Luis? Porque el estado de San Luis era lerdista. El estado de San Luis originalmente no apoyó la revuelta de Tuxtepec. Apoyaron a Lerdo, incluso en las elecciones de 1872, cuando participan Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En San Luis no gana Benito Juárez, en San Luis gana Sebastián Lerdo de Tejada. A nivel nacional gana Benito Juárez. Y gana Lerdo de Tejada por la influencia de Mariano Escobedo, que es el gobernador y que es un lerdista casado, o sea, ¿no? Entonces, la labor que hace Ignacio Martínez, pues la verdad es que es importante, no fue fácil, pero bueno, finalmente el Estado termina transformándose en tuxtepecano. Y años después, pues se transformará en porfirista, ¿no?
y eso de algún modo nos lleva, digamos, Sí. a todo esto. Pero a ver, en esa época empieza, digamos, a trabajarse el liderazgo y las relaciones, ¿no?, de Porfirio Díaz, Sí. que van a derivar en la gente que lo apoya a llegar al poder a finales del siglo XIX. Sí, Díaz, cuando se levanta en armas con el plan de la Noria contra la reelección de Juárez, la rebelión no tiene éxito. Bueno, no tiene éxito en primero porque se muere Juárez, recién electo presidente, y pues la rebelión queda ya sin causa, sin razón de ser. Pero de todas maneras no estaba teniendo éxito, y no estaba teniendo éxito porque a Díaz le faltaban ciertas alianzas. Díaz se da cuenta de esto y digamos que los siguientes 4 años es lo que va a hacer, trabajar con alianzas con caciques locales y con caudillos militares. Y finalmente se va integrando un grupo alrededor de él que es el que lo va a sostener los primeros años en la presidencia. Algunos van a terminar como enemigos de Díaz, pero que finalmente Díaz, bueno, va apuntalando a este grupo que se metamorfea, que se convierte en porfirista, hasta que 1911 que se tiene que ir en el Ipiranga, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes. Estamos platicando con la historiadora Luz Carrega. Continuamos. El Colegio de San Luis recibió el premio Antonio García Cubas 2017 por 2 publicaciones editoriales. El primer reconocimiento en la categoría de obra científica, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al mejor libro y labor editorial en el ámbito de la antropología y la historia por la obra Antropología de lo Nefasto. Este libro parte de la constatación de que se conoce muy poco la manera en que las sociedades indígenas de México construyen sus concepciones del mal, así como los mecanismos sociales y rituales instituidos para contrarrestar las amenazas. Adicionalmente, el impacto de la sociedad del riesgo sobre los sistemas tradicionales de lucha contra los peligros ha despertado poco interés hasta la fecha. También se recibió mención honorífica por el libro El ir y venir de los norteños, Historia de la migración mexicana a Estados Unidos, siglo XIX y XXI, del investigador Fernando Alanís, quien es académico del programa de Historia en la institución. Es una coedición con el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de Michoacán, en coautoría con el investigador Rafael Alarcón. El Colegio de San Luis es cada año anfitrión de un conjunto de investigadores destacados a nivel internacional para ocupar una cátedra institucional. Su labor se expresa en la colección del mismo nombre en nuestro fondo editorial. Es para esta institución un orgullo recibir un premio nacional por el trabajo editorial y de investigación. Ambos textos están disponibles a través de la librería del Fondo Editorial del Colegio de San Luis. Te invitamos a participar en los eventos Colsan, del 31 de octubre al 7 de noviembre. Seminario permanente La Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México. Sala de Seminarios 10 del Colegio de San Luis. Martes 31 de octubre, 5 de la tarde. Enfoque sobre familia y parentesco, una revisión crítica. Cátedra Institucional 2017 Joaquín May. Lunes 6 y martes 7 de noviembre. 4 de la tarde, Sala Miguel Caldera. El Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso, platicaremos en este último bloque sobre la importancia de los archivos, pero la riqueza de los archivos y de documentos importantes no está solo en el Archivo Histórico del Estado, en las grandes oficinas, por ejemplo, del Archivo Histórico de la Nación, sino creo también debe voltear un poquito a verse lo que existe en los municipios, lo que existe en los ayuntamientos, en esas oficinas a veces olvidadas, quizá por ahí algunos costales, algunas bolsas viejas que tienen una enorme riqueza, ¿no? Tú te has dedicado también un poco a esto, platícanos. Sí, un poco me ha interesado también este asunto de los archivos, que finalmente pues es la materia prima de los historiadores, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, en San Luis carecemos de muchos archivos privados, de empresas que se han ido a los hornos cuando faltó combustible,
Y en el caso de los municipios, bueno, sabemos las carencias que tienen los ayuntamientos, carencias económicas, para poder conservar toda esta documentación. También sabemos que, bueno, hay gente que no tiene la menor idea de por qué son importantes estos papeles, y pues ya sea que los tire a un río o que los meta en bodegas o en tambos, los hemos encontrado también ahí abandonados. En espacios donde no hay ventanas, las palomas entran y salen igual que los roedores, entonces sí se ha perdido muchísima documentación. Ya la SEGAP y toda esta legislación sobre archivos, transparencia y demás, pues tomó cartas en el asunto de alguna forma. Claro, no es que les interesara lo del siglo XIX o lo del siglo XVIII, pero va incluido en esta obligación de cuidar. Y uno de los archivos que a mí me comenzó a preocupar fue el archivo de Río Verde y el de su vecino Ciudad Fernández. Que ya están pegaditos, ¿verdad? Están pegados, los separa una sola calle, las dos cabeceras municipales, una calle que se llama Frontera, por cierto. Está la mojonera indicando a dónde llega cada una de las dos poblaciones. Es una mojonera, perdón, para nuestro público. Generalmente es una señal que marca el límite de dos propiedades. Generalmente las hacen de piedra, pareciera como si fuera una columna ancha, bajita. Cuando estuve yo en la Secretaría General de aquí del colegio, no solamente el propio interés, sino el interés de algunos otros colegas, nos llevó a adquirir 2 escáneres planetarios, les llaman, que son especiales para escanear documentos antiguos. ¿Cuál es lo especial? Pues que no funcionan con luz eléctrica, sí que funcionan con la luz ambiental, entonces el documento no se daña. Y ya con este equipo ofrecimos, en mi caso, tanto al Ayuntamiento de Ciudad Fernández como el de Río Verde, poder digitalizar los documentos para por lo menos conservarlos, tener posibilidad de conservarlos de manera digital. Esto viene a colación porque estoy hablando del 2012, si mal no recuerdo. El archivo de Río Verde sufrió un incendio. Se quemó un cuarto. La documentación que se perdió básicamente correspondía a la última presidencia municipal, aunque también había documentos del siglo XIX. Obviamente la gente de Río Verde se preocupó y aceptaron que lleváramos a cabo el proyecto. Tenemos desde el 2012 digitalizando estos 2 archivos y haciendo una guía, una especie de índice muy general de lo que contienen estos documentos. El acuerdo es que cuando esté listo se va a subir a estas tecnologías, a la nube o alguna cosa de estas, para permitir la consulta pública. Son 2 archivos muy interesantes. Lamentablemente los 2 han sufrido muchas pérdidas, desde la rebelión de la Sierra Gorda en la década de los 40, después cuando vinieron todos los enfrentamientos para el imperio, para la intervención francesa. ¿Pero en qué se conservaban? ¿En actas, relatorías? ¿Qué eran? Hay algunas actas de cabildo, hay muchos expedientes y hojas sueltas. Lo que mayormente hay ahí corresponde al juzgado de primera instancia que funcionó en Río Verde y a otro juzgado que funcionó en Ciudad Fernández, juzgados estatales. Pero vamos a encontrar ahí, por ejemplo, hay escrituras de propiedades, hay nombramientos de apoderados, están juicios, hay muchos juicios, hay testamentos. Ya acercándote al siglo XX, ya la documentación es mayoritariamente emitida por el mismo municipio. Pero a lo que voy es que esta documentación, estos papeles viejos, que en algunos casos nos llegaron incluso con hongos, dañados ya. Y en el caso de Río Verde todavía oliendo a humo. Ahí hay información muy valiosa sobre el pasado de estos 2 municipios, evidentemente el pasado de San Luis. Los primeros documentos datan de la década de 1790, son muy poquititos, pero ya hacia la segunda mitad del siglo XIX va aumentando el número
papeles. De ¿no? documentos, valiosos, ¿no? Sí. Nos contabas una historia sobre la responsable de cuidar el archivo en Río Verde. El archivo de Río Verde se mantuvo gracias, bueno, primero a don Eugenio Verástegui, que fue el cronista de la ciudad, y su hermana, cuando él murió, su hermana se encargó de proteger el archivo. Ya era una mujer muy, muy mayor. Ella decía de broma que cuando había sido joven había jugado con dinosaurios, que eran las únicas mascotas. No tengo idea de qué edad tenía cuando murió, pero yo mínimamente unos 95, 96 sí debe haber tenido. Ella en un localito comercial, todo el archivo histórico, la parte antigua del archivo, lo estuvo cuidando pues como pudo cuidarlo, porque ahí mismo guardaban, por ejemplo, bicicletas o televisores robados que habían sido recuperados. Las bicicletas las iban poniendo acostadas una sobre otra. Un día se vino abajo la torre de bicicletas y ella salió lastimada, tuvo que usar un corset de metal durante los últimos años de vida. Bueno, no me amplío más con el caso de la señorita Inés Verástegui, pero resulta que ella fallece un domingo al mediodía, y al día siguiente, lunes, a las 7:30 de la mañana, es cuando estalla el incendio en el archivo. Entonces, pues la gente en Río Verde, en las calles, el comentario era, la señorita Inés no quiso dejar el archivo, se lo quiso llevar con ella para seguirlo cuidando, ¿no? Danos una idea de qué se encuentran en estos archivos, no solo en el de Río Verde, Ciudad Fernández. Platicaba en una ocasión con algunos historiadores aquí del Colegio de San Luis y nos decían que incluso el acta fundacional de uno de los municipios fue encontrado prácticamente abandonado por ahí, olvidado en uno de los costales con papeles viejos, sí, ¿no? Para darnos una idea de la riqueza de lo que se puede encontrar. Mira, nosotros no hemos encontrado el acta fundacional, de hecho está, pero está en el respectivo ayuntamiento. Resguardada, digamos. Pero por ejemplo, las actas de Cabildo de Río Verde de 1870, 1880. Encuentras frecuentemente discusiones sobre los placeros. ¿Quiénes eran los placeros? Los vendedores ambulantes. Son un problema que vamos a hacer para resolver este asunto. Ahí hay pistas, pues, de este tipo de conflictos. Hay mucha información sobre cuestiones del agua. Río Verde y Ciudad Fernández se riegan con los canales del manantial de la Media Luna, independientemente del mismo Río Verde, y entre los propietarios de las haciendas y de los ranchos que pasaban por estos canales y los ayuntamientos, pues hubo muchos pleitos y muchas discusiones. Hay un caso interesante de un doctor Arturo Piernás. Él era extranjero, él tenía el rancho de San Isidro en Río Verde, donde por cierto se va a instalar la primera planta de energía eléctrica, y las acequias, pues de repente le empezó a cerrarlas para no compartir el agua disfrutar de todo el agua, y el ayuntamiento estuvo duro y dale con multas, quejas, regaños, llamadas de atención, y este hombre no hacía caso. Y entonces vas a encontrar que de repente el ayuntamiento decide, bueno, se prohíbe a todas las farmacias, a los farmacéuticos, surtir las recetas del doctor Piernás, ¿no? A ver si así nos hace caso. Y Piernás contesta, pues háganle como quieran, yo aquí no doy consulta, yo doy consulta en la ciudad de San Luis, ¿no? Por el otro lado, pues tienes todas estas escrituras que hay de tierra y demás, pues te ayudan a ir entendiendo cómo se fue construyendo estas dos poblaciones, ¿no? Finalmente nos quedan un par de minutitos, platícanos un poco más sobre tu proyecto de investigación aquí en el Colegio de San Luis, literalmente 2 minutos, que tiene que ver con estas prácticas políticas, porque es importante ir reconstruyendo todas estas relaciones con las instituciones, cómo reaccionaba la sociedad. Mira, yo lo que he estado investigando últimamente tiene que ver con cuestiones electorales, por ejemplo, o con el peso que tienen ciertas instituciones dentro de la sociedad y las redes que se van haciendo entre los distintos personajes o los distintos actores, ¿no? Para poder explicar. Y sí, efectivamente, como comentaba yo hace rato, me he ampliado el periodo de estudio, pues buscando continuidades, buscando también fracturas, ¿no? Rupturas en estas cuestiones. He encontrado cosas interesantes, algunas
pues han cambiado cierta forma de percibir las cosas, y sí creo que es importante seguirle la pista a ciertas instituciones, pero sobre todo a ciertos personajes que van manteniendo ciertas características a lo largo de, o van permitiendo que sobrevivan ciertas características a lo largo de todos estos años. Y que finalmente hoy explican un poco, ¿no? Sí. De dónde venimos y por qué estamos relacionándonos así. Claro, y por qué funcionamos de cierta manera. Luz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Continúe a través de la señal de Canal 9. Gracias, hasta la próxima. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.